Vamos a buscar en Salmos 58:1. Salmos 58:1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en tu presencia dándote gracias, Señor, por un día más en el que podemos recibir tu palabra, tu guía, Señor, porque tu palabra es esa lámpara a nuestros pies, Señor, es esa lumbrera a nuestro caminar. Hoy te pedimos, Señor, que encuentres en nosotros un corazón dispuesto, un corazón que pueda recibir, Señor, esa revelación. Hoy nos entregamos a ti y te pedimos que muevas tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: ustedes, los poderosos, no son justos en sus decisiones. No están gobernando a la gente como debe ser, sino que tienen la mente llena de maldad. Dan rienda suelta a la violencia en el país. Los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra sorda que cierra su oído para no oír la música de los encantadores, ni siquiera del encantador más hábil. Bueno, esta palabra nos habla acerca de lo que se mueve en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí habla oh congregación, dice en esta versión. En la otra versión dice ustedes los poderosos. Hay otra versión que refiere esto como si le hablara a otro tipo de personas, ¿sí? Aquí le parece que le hablara a la congregación, acá a los poderosos, a los que están dirigiendo, pero en general habla al corazón del hombre, ¿sí? Y fíjese que esta palabra nos hace ver, nos pone como un espejo enfrente de qué es lo que se cocina en el corazón. Nosotros somos víctimas de muchas influencias internas y externas que tienden a dañar lo que Dios está haciendo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay procesos muy hermosos que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, y que generalmente uno mira eso sobre todo en la etapa más inicial del creyente. Uno mira deseo de servicio, uno mira a esas personas en paz con los consiervos, en tranquilidad con la autoridad, mira que no hay cuestionamientos, mira que tiene deseos de avanzar, de aprender. Y eso es esa inocencia. Por eso nosotros, así como nacemos, crecemos, nos desarrollamos en lo físico, así también en lo espiritual tenemos ese proceso. Entonces hay un momento dado en nuestra vida en el que nosotros somos inocentes, somos novatos, somos personas que estamos absorbiendo todo acerca de Dios, y ahí es cuando se empieza a gestar, digamos, lo más importante de nuestro proceso. Usted sabe que en la niñez es cuando se llevan a cabo los procesos que van a determinar muchas cosas en la vida adulta de una persona. Asimismo sucede en el ámbito espiritual. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted, yo no sé cuál haya sido su proceso exactamente. En algunos los conozco, en algunos no, pero lo importante es que usted sepa en qué etapa de su vida con el Señor está.
y que sepa reconocer que los tiempos van a cambiar, ¿sí? Hay algo que sucede cuando uno crece y es que uno se da cuenta se choca, digamos, con ciertas realidades. Por ejemplo, las realidades de que ya a uno le toca hacerse cargo de uno mismo, de que ya no va a ser como antes, que los padres respondían, que la madre hacía las cosas por uno, antes la mamá hasta lo levantaba para ir al colegio, le hacía la comida, le hacía esto, le hacía el otro, le proveían, y uno se va chocando en la medida en que se va volviendo adulto con que las cosas van cambiando, ¿sí? Cuando esas cosas van cambiando hay, digamos, ciertas resistencias nuestras a ese cambio, lo cual es normal, y quedamos nosotros expuestos a lo que sucede a nuestro alrededor, al desarrollo que estamos teniendo, a un contexto que vivimos personal, a un proceso personal con Dios, y sobre todo quedamos expuestos a lo que salga de nuestro corazón o a lo que crezca en nuestro corazón. Nuestro corazón se convierte, no es que se convierta, sino que es un terreno en el que puede surgir tanto lo bueno como lo malo. Sí, eso ya lo hemos aprendido. Y entonces en este pasaje estamos viendo que, que hay como una exhortación aquí y, y, y está, digamos, estas palabras están escudriñando el corazón y la mentalidad de las personas a las que se dirige este salmo, ¿sí? Que debemos tomarlo como a nosotros, y les dice, en el corazón maquinan. ¿Y por qué el Señor me ponía esto en el corazón? Porque uno en el proceso con Dios empieza a ver que surgen ciertos venenos, ciertas cosas acá, ciertas espinitas que no nos van a dejar seguir el proceso. Y mire, todos lo vamos a vivir con determinadas circunstancias, llámese una persona, llámese una circunstancia cualquiera, un dolor, una herida, lo que usted quiera poner, lo que usted quiera mencionar, sus vivencias dentro de su proceso, y se pueden llegar a generar esos, llamémoslo así, venenos que pueden dañar el lo que originó un proceso muy bonito de parte de Dios. Entonces nosotros debemos cuidar nuestro corazón. La palabra dice que sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón. Y yo le exhorto como su pastora a que examine qué cosas están generando malestares, qué cosas le están generando de pronto envidias, de pronto le están generando incomodidades que no le dejan fluir en tranquilidad, en amor, en fe, en su proceso con el Señor. A veces, como nosotros, iglesia, nos convertimos en una especie de familia. Nosotros, como decía el apóstol Álvaro en una predicación, nosotros antes vivíamos como que cada uno en su vida, aislados, cada uno como en lo suyo, pero después, cuando nos volvemos creyentes, empezamos a vivir en comunidad, y la comunidad es esa comunidad de creyentes. Cuando eso sucede, nosotros comenzamos a ver muchas cosas a nuestro alrededor, comenzamos a ver que con otros suceden ciertas cosas, vemos que el uno es exaltado, que el uno es disciplinado, que el uno lo pusieron acá, que al otro lo mandaron allá, que el Señor con uno hizo esto, que el Señor con otro hizo esto, y eso puede llegar a generar daños en el corazón si no lo sabemos cuidar. Nosotros como iglesia, como comunidad, como familia de creyentes debemos estar atentos a esas situaciones, porque en principio hay inocencia en nuestro corazón y hay que procurar mantenerla. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos es de aquellos que se vuelven como niños. Entonces, cuando usted sienta comparar su vida con la de alguien más, cuando usted sienta resistencia a su autoridad, cuando usted sienta de pronto falta de ánimo en su servicio, cuando sienta que las cosas las está haciendo por hombres y no por el Señor, debe examinar, debe pedirle al Señor, Señor, mira, me está pasando esto, ayúdame, porque si usted deja que crezca esa maleza en el corazón, ¿sí?
el corazón del hombre puede llegar a unas instancias graves, a unas situaciones difíciles. ¿Sí? Mire lo que les dice aquí. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, tienen la mente llena de maldad, dan rienda suelta a la violencia en el país. ¿Y por qué surge esto? Fíjese que cuando la maldad entra al corazón, así como cuando la palabra de Dios entra al corazón, cada persona empieza a tener un juicio diferente, comienza a tener una manera de pensar diferente. Entonces, cuando usted tiene maleza en su corazón o maldad en su corazón, usted empieza a juzgar lo que le sucede de manera incorrecta, de manera equivocada. Comienza a juzgar lo que le sucede a los otros de manera equivocada, ¿sí? Y hay mucha gente, mucho creyente, muchas personas que hablan de la palabra de Dios, que han juzgado equivocadamente y que eso ha hecho que se equivoquen en muchas instancias. Yo el otro día miraba a un par de personas hablando de la palabra de Dios y la intención, digamos, de estas personas de hablar de Dios en sí parece buena, pero viene de un entorno de rebeldía. Por un caso en concreto que no lo quiero como mencionar, pero trato de dar el ejemplo sin ser muy específica, viene de un entorno de rebeldía, de no aceptación de la voluntad del Señor, de un cierre de mentalidad, de que se han dejado por palabras que se han oído, por cosas que se han dejado meter, por cosas que han dejado que crezcan, se ha generado una manera de juzgar situaciones, personas y cosas incorrectas, y eso impide un buen proceso en el Señor, ¿sí? Dice acá, habla de, en esta versión Reina Valera dice, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente. En la otra versión dice, ustedes no son justos en sus decisiones. Fíjese esto, la maldad en el corazón del hombre puede hacer que nosotros tomemos decisiones de manera equivocada, de manera injusta con la gente. Hay gente que tiene juicios torpes con las otras personas, hay juicios que se puede decir como crueles hacia las otras personas, ¿sí? Y todo eso, ¿de dónde surge? ¿De dónde está la matriz de todo eso? En el corazón, ¿sí? Cuando usted deja que la maldad crezca. Por eso es que es importante la presencia del Señor en la vida de la gente, la verdadera presencia del Señor, porque usted puede decir, yo creo en Dios, y puede hablar de palabra de Dios, pero realmente usted ha dejado que sea el Señor quien juzgue ciertas acciones. Realmente usted ha dejado que sea Dios el que tome el control de determinada circunstancia que usted vio, de determinada persona que usted dice, pero ¿por qué a esta persona que yo veo que está mal? Y que nosotros nos cuestionamos en nuestra naturaleza humana, y que le va a pasar a cualquier persona, a todos nos va a pasar en algún momento, pero le pregunto, ¿usted ha dejado que sea Dios el que en realidad juzgue? Cuando la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, esa es una palabra muy contundente, y hay mucha gente hablando de Dios y de palabra de Dios, que esa palabra la hace a un lado y tomas por cuenta propia los asuntos y decide y juzga mal, ¿sí? Entonces la maldad surge en el corazón y es algo que hay que cuidar. Usted como creyente ya tiene la salvación, que es lo que le sigue en su proceso para que su proceso pueda ser satisfactorio, que es lo que continúa después de eso, que usted cuide su corazón, que no permita que hayan maquinaciones, que usted tome decisiones con base a maldad, que usted tome decisiones con base a malos sentimientos, a malos pensamientos respecto a usted mismo y respecto a los otros, porque a veces
también es en nuestra contra que juega esto. ¿Sí? Uno siempre piensa en maldad y piensa en la maldad con el prójimo, y claramente sí es así, pero generalmente también es en nuestra contra que esa maldad nos juega en contra y nos juzgamos a nosotros mismos de manera equivocada. Pensamos que estamos bien en algo, pensamos que nuestro pensamiento está correcto, por no darle lugar a qué es lo que dice el Señor, por no cuidar ese corazón, o al contrario, o tenemos un muy mal concepto de nosotros, lo cual daña un proceso, lo cual no permite un crecimiento, no permite un desarrollo sano. Sí, entonces aquí después dice, entonces habla de juzgar y de las decisiones. Estas cosas van relacionadas. Cómo usted juzga la vida, cómo usted juzga a sus semejantes, cómo usted se juzga, hace que usted tome una serie de decisiones. Entonces la maldad o la bondad, por decir así, va a determinar. Por eso la palabra dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. O sea, de él depende lo que pase en tu vida, de él depende la dirección que tú tomes. Si tú das rienda suelta, ¿sí? Si te descarrías, porque dar rienda suelta es irse como descarriado, pues, permitiéndole a la maldad que crezca, porque la maldad está intrínseca al corazón del hombre, ¿sí? Pues vamos a estar siempre con la situación de que no vamos a poder oír al Señor, de que no vamos a poder estar en lo correcto, y por ende se va a cortar ese proceso. A veces yo el otro día hablaba con unos pastores, bueno, no yo exactamente, sino que un grupo de pastores estábamos hablando, y hablaban de una persona y de algo que el Señor había hecho en una de estas personas, algo muy muy bonito, muy interesante en su empresa, en su familia, como el Señor los bendijo y los sacó de una quiebra grande, y lastimosamente estas personas pues se fueron envaneciendo con el tiempo. Ya cuando usted sabe, cuando la gente ya tiene capacidades, ya como que la cosa cambia, ¿no? ¿Y qué pasó? Se fermentó, por decir así, o se dañó el corazón y ya no tenían el mismo ánimo, y se acabó ese proceso. No sé qué pasó más después de eso, ¿sí? A veces lo que se logra naturalmente de parte del Señor a veces perdura un tiempo, perdura en algunos aspectos, pero la esencia se pierde, eso sí, téngalo por seguro, ¿sí? Entonces es urgente que nosotros examinemos qué venenos el enemigo está colocando en nuestro corazón. Si es contra una persona, si es contra nosotros, si es contra la iglesia, si es contra el pastor, si es contra quien sea. El apóstol Álvaro decía, es absurdo ver a gente que aprueba a Dios, pero que desaprueba a la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia, ¿sí? Entonces mire esos juicios que vienen de qué, de la maldad, del veneno que el enemigo ha colocado. La situación de Eva cuando muerde la manzana es dejó que entre el veneno, dejó que entre algo que no debía entrar en su corazón, y eso cambió el rumbo de todo. Fíjese lo trascendental que es esto. Así como Adán y Eva, cuando permitieron eso, permitieron que entrara o que creciera ese veneno o que entrara esa cosa que no debía entrar, cambiaron el rumbo de su existencia y de la humanidad entera. Así también nosotros, cuando no depuramos, cuando no limpiamos y cuando no le prestamos atención a lo que sucede en nuestro corazón. Por eso estése atento, sepa que las cosas no vienen exactamente de usted o del otro, ¿sí? Porque a veces alguien me decía, ¿seré yo? O es que sí tengo razones para tener rabia. Yo ahora, preparando este tema, meditaba y yo decía, ambas cosas, ¿sí? Ambas cosas. Tanto esa persona te fastidia como tú te dejas fastidiar. En ambas personas hay maldad. Cuesta decirlo, de pronto no gusta escuchar eso, pero en ambas personas hay maldad. Por eso no hay brazo a torcer en ciertas situaciones sociales, ¿sí? Entonces,
cuide su corazón. Pídale al Señor que le diga cómo. A veces es, bueno, no sé, yo dejo ahí que el Señor les haga saber, pero usted sepa que hay un veneno que está creciendo y que si usted no lo para se puede volver grande, complicado, que puede llegar a dañar, a veces familias, amistades, que puede dañar iglesias, congregaciones. Mire cuántas iglesias, y no hablo solamente de nuestro ministerio, conozco muchas iglesias que han sufrido la rebelión, ¿cómo se puede decir? Sí, la revolución de una o de un grupo de personas, los que tienen ministerio y llevan algún tiempo saben de qué estoy hablando. Todas las iglesias en algún momento tienen una persona que se levanta, ¿sí? Y generalmente es ese que era bien firme, el que era bien, el que más ganas tenía, el que estaba más cerca del pastor. El otro día yo hablaba con alguien, creo, o lo pensaba, no recuerdo si lo hablamos o lo pensé, y yo pensaba, y fulano que estaba tan cerca de ustedes como ministerio, ¿qué pasó con él? Y pues hay divisiones, pero ¿por qué son? Porque se pierde una figura. Por ejemplo, en el caso de que estoy pensando, que no quiero ser también muy específica, se pierde la figura de la autoridad, y yo recuerdo que esta persona le decía, es mi papá espiritual, no es de este ministerio, ¿sí? Él es mi papá, o sea, ni siquiera mi papá espiritual, él es mi papá, y mejor dicho, fidelidad, lo que él diga, estamos con él, trabajando hombro a hombro. Generalmente ese tipo de personas tienden a rebelarse. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo, cuando ya son adultos espiritualmente, ya empiezan a entrar ciertas cosas, se baja la guardia, se quita la inocencia y empiezan a surgir venenos en el corazón, ¿sí? Entonces, recuerde que usted está ahora en un ministerio, en esta iglesia, y esta iglesia se convierte como en un arca de bendición, en una familia, en un lugar en el que usted va a tener cosas muy buenas y también que va a tener que lidiar con otras cosas, que no siempre quien llega a estar a su lado es el que le va a gustar, con quien le toque servir es quien le va a gustar, pero hay que aceptarlo con fe, pero sobre todo cuidar y cortar de raíz esas cosas que pueden llegar a ser amenaza para el futuro, para que su proceso continúe. Porque mira, hay mucha gente que deja años en iglesias, deja su vida entera en las iglesias, trabajando, sirviéndole al Señor, haciendo su proceso súper bonito, y por una cosa que se vio, por una cosa que se habló, por cualquier cosa, por una envidia, por una comparación, no sé, se pierde el proceso. Entonces, ¿por qué? Porque no se cuida. Entonces, por eso la palabra habla, el salmista en el libro de los Salmos dice, crea en mí, Señor, un corazón limpio, renuévame, ¿sí? Por eso, o sea, nuestra prudencia está en el Señor. Porque si usted no apoya su prudencia en el Señor, usted se deja llevar por lo que ve, por lo que siente. Y su corazón es engañoso. A veces tenemos sentires que nos quieren dominar, aún en las familias. Usted sabe, yo no tengo que mencionar mucho, pero celos, infidelidades, lujurias, pensamientos negativos en las familias, dentro de la iglesia, en contra de la autoridad, etcétera. Todo eso, si usted se apoya en su propia prudencia, usted se cae, usted termina cometiendo errores. Por eso es que el Señor, mientras usted lo esté reconociendo permanentemente, mientras lo que usted esté viviendo lo viva en la fe, mientras usted reconozca que todo lo que sale de usted tiene que ser pasado por la palabra, y reconozca la palabra del Señor todo el tiempo, el Señor endereza sus sendas, endereza y renueva su espíritu, renueva su corazón y lo va limpiando, ¿sí?
Eso hace que esto perdure, porque nosotros debemos llegar hasta el final. El Señor quiere que nosotros lleguemos hasta el final, ¿sí? Mire el ejemplo de David y Jonathan. Jonathan era un muchacho que tenía un corazón digno de admirar, un corazón desprendido, un corazón muy interesante, ¿sí? En el cual no había crecido esa maldad de la que estamos hablando. Eso le permitió a él ser amigo de David, aún por encima de su padre. Él fue muy fiel a David en su amistad y David también con él. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Porque Jonathan tenía muchas razones para quererse quitar a David del camino. Racionalmente él tenía razones para que no quiera que ese personaje ande por Israel. Más bien que se vaya ya a cuidar a las ovejas de su padre, que es de donde él pertenecía. Pero ¿por qué él tenía esa tranquilidad? Porque en el corazón no había maldad. Ese es el punto, ¿sí? Un corazón muy sano. Entonces, de nosotros no se debe apartar esa palabra del Señor que nos construye, que nos examina, esa conciencia nuestra de decir, Señor, me está sucediendo esto, estoy sintiendo esto, quítamelo, ocúpate tú de esta circunstancia, porque yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú, si vas a hacer algo, lo haces tú. No permitas que juzgue mal esta situación, lo que sea, sí. Y ahí usted es como decir, yo solo me fío del Señor, yo no me fío de mi propio corazón, porque mi propio corazón es engañoso, uno se fastidia a veces con la gente, uno se cansa de la gente, uno se cansa hasta de uno mismo, se cansa de los proyectos, se cansa de luchar, uno cambia los pensamientos, cambia hasta los gustos, usted lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que nuestro proceso llegue al final? Como decía alguien por ahí, lleguemos a graduarnos, es decir, que lleguemos al día en que nos muramos y que podamos decir terminé esta carrera satisfactoriamente, ¿sí? Entonces la actitud, lo que dejemos que nazca del corazón va a ser primordial delante de Dios. Mire, si el Señor mira que en usted está creciendo algo y el Señor ve el lado suyo, Él le va a meter la mano. Y no le tenga tanto temor a eso, más temor téngale a que Él no lo discipline. Alguien me decía por ahí que tiene mucha razón, una persona muy, muy sabia, que yo considero sabia. Decía, a mí nunca me han disciplinado en el ministerio. Y yo no sé, a mí eso como que me asusta, porque yo sé que la disciplina es saludable. Y un día me dijo, pero sabes una cosa, pensándolo bien, nunca me han disciplinado en asuntos ministeriales, pero el Señor sí me ha metido la mano y el Señor sí me ha disciplinado en cosas personales y uno no quisiera pasar por esos momentos de disciplina, pero el Señor lo hace y lo permite para cuidado del corazón. Lo ubica, le dice, acuérdate quién eres tú, acuérdate de lo que tú eres capaz, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate que si no estás conmigo no hay nada, porque claro, uno empieza a sentirse capaz con el Señor, uno empieza a sentirse que todo lo puede en Cristo, ¿sí? Pero uno lo que siente es que todo lo puede, ¿sí? Entonces, eso, fíjese lo importante, cómo entran los venenos en los corazones. A Saúl le pasó eso. Saúl no tenía malestar con David, es más, a él le agradó, dijo, uy, este muchacho qué talentoso, pónganlo al lado mío, pónganle una silla al lado mío, dijo él. O sea, hasta ahí el corazón tranquilísimo, ¿sí?
Pero empezó a pasar el tiempo y la maquinación, y él permitió que el diablo empezara a hablarle y que le empezara a meter las cosas, y, y todo se empezó a descarriar, a dañar, ¿sí? Y empezó él a darle rienda suelta. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que usted en sus sentires, porque los va a tener, no le dé rienda suelta, sino que se fíe más bien de lo que diga la palabra, se fíe de esperar en el Señor, se fíe de entregarle ese sentimiento al Señor, que no se deje dañar la inocencia con los otros, con quien sea, ¿sí? Que no se deje comparar, sino que viva su proceso, que sepa que es el Señor el autor de su proceso. Y va a ver que usted se conserva con un corazón sano, y un corazón sano es un corazón alegre. Un corazón sano es un corazón que no tiene heridas, y cuando usted no tiene heridas, usted se vuelve apacible, amable con la gente. Cuando uno está herido, uno se vuelve a la defensiva de la gente. A la defensiva no solo de la gente, sino de las situaciones, ¿sí? Entonces, un corazón sano le permite estar tranquilo, disfrutar su vida, disfrutar su proceso en Dios. Usted sabe, a veces uno pasa mucho, a mí me ha pasado que uno está bien, tranquilo, camina, corre, normal, y de repente se golpea, haga de cuenta que se golpeó la pierna. Una vez yo casi me parto la pierna jugando fútbol, y cuando ya no podía caminar, porque era un dolor insoportable, yo cómo valoraba la rapidez con la que uno se mueve normalmente, ¿sí? Y así en cualquier caso, o sea, uno valora la agilidad, uno valora la salud cuando no la tiene generalmente, ¿no? Y dice, ay, cómo, cuando, por ejemplo, cuando uno está muy congestionado y, y no puede respirar y se siente como ahogado, uno dice, qué difícil que se vuelve, qué harto, pero cuando se descongestiona uno dice, o sea, es cómodo. Un corazón sano es un corazón que puede disfrutar, que puede moverse libremente, que puede estar alegre en cualquier contexto. Amén. Entonces, mire que esa palabra es importante. Aquí dice que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, es decir, eso le dieron la rienda suelta, pero mejor dicho, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. En la otra versión dice, son como una cobra sorda que cierra su oído. Aquí se refiere a estas serpientes, a estas cobras que tienen esa, que se puede decir, esa facultad de moverse de acuerdo a un encantador que los dirige, ¿sí? Que no oyen la voz de los encantadores por buenos que sean. Es como decir que la maldad está tan impregnada que no pueden oír nada, por bueno que sea. O sea, mejor dicho, pueden tener delante al ciervazo más ciervazo, al ungido más ungido, como dice aquí, al encantador más hábil, pero si hay maldad en el corazón, la palabra no va a entrar, ¿sí? Entonces, un corazón que se conserve sano, que se conserve inocente, que se conserve de niño delante del Señor es importante, ¿sí? Yo sé que los sentidos naturales a veces nos juegan malas pasadas, nos hacen pensar, nos hacen comparar, nos hacen desear cosas, nos hacen querer ocupar el lugar de alguien más y todo, y créame que lo digo desde la normalidad, porque nadie puede decir aquí yo nunca he sentido eso, ¿sí? Pero la diferencia está en que le dé rienda suelta o no. El Señor le da sus herramientas para que usted se cuide, para que usted se acerque a Él y le diga, límpiame, Señor. Permanentemente, estáme limpiando permanentemente, Señor, porque si no me crece acá la malicia y se te daña tu proceso. Si el Señor te quería bendecir y tú te pones con cosas incorrectas delante del Señor, el Señor dice, no, pues es que yo con esa perversión de tu corazón, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si tú estás
envidiando, deseando lo que el otro tiene, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Llámese como se llame la cosa que genera su mal o la maldad que usted tenga de manera personal, ¿sí? Entonces hay que cuidar, ¿sí? El corazón de esos venenos que están a la orden del día. El enemigo es, mejor dicho, es una serpiente venenosa que está cuando puede poniendo esos dardos en el corazón. Por eso es necesario la permanente búsqueda del Señor, la permanente el examinarse permanentemente delante del Señor y que el Señor traiga la revelación, que el Señor le vaya mostrando, mira, aquí estás mal, ¿sí? Pida la dirección si es necesario, usted tiene su pastor, usted no está solo, ¿sí? Es mejor que usted diga, pastora, mire, me está pasando esto, y así oramos por usted y así damos una batalla, pero si usted se deja rienda suelta, tenga por seguro que su proceso en corto o en largo se acaba, porque ese es como el ciclo, ese es como lo que sucede si no se trata bien ese cultivo, su corazón es como un cultivo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a en este momento a continuar con la administración. Voy a orar por las ofrendas, los diezmos, los pactos. Señor Jesús, coloco delante de ti a todos aquellos que tienen en su corazón tributarte, Señor, que te honran con su fe, con sus bienes. Yo les bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.